Buenas tardes, días al estimado y amable comunidad de auditorio del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy nos encontramos en el marco del Festival de Artes y Ciencias del Instituto y del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Mi nombre es Clemente Guerrero y el día de hoy tenemos como una invitada muy especial y una gran conversación a Mari Carmen Velasco, quien es poeta, ganadora del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que es el premio más importante de poesía del país, y pues leeré una pequeña semblanza que, este, pues aquí de nuestra invitada, antes de que se presente, para que un poco la conozcan ustedes mejor, y después ella eh, se presentará para que nos diga un poco más acerca de ella misma. Y pues bien, María del Carmen, María del Carmen Velasco Ballesteros es poeta mexicana, estudió antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA y tras una pausa de 25 años retomó la escritura de poesía en 2017. Ha publicado en la revista de la Universidad de México, Voces de México y Campos de Plumas. Dentro de sus obras premiadas está el Premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el año 2022 por el libro La muerte golpea en lunes y también el Premio de Juegos Florales Nacionales de San Juan del Río, fecha de ingreso de 1985, mención honorífica por Huele a tierra mojada a lo profundo, que es un libro que, hasta donde tengo entendido, continúa inédito. Y tú cuéntanos, Mari, que si quieres como comentar algo más o presentarte ante este auditorio, con muchísimo gusto te escucharemos. Bueno, pues buenos días. Saludo al auditorio del Instituto Politécnico Nacional. Agradezco el foro, la oportunidad de conversar unos momentos con ustedes. Y saludo a Clemente Guerrero, compañero poeta también. Y bueno, ya Clemente dijo lo fundamental: soy antropóloga, escribo poesía y bueno, pues fui merecedora del premio que acaba de mencionar Clemente en este año 2022. Y ahora sí estoy a tus órdenes, Clemente. Muchísimas gracias, Mari. Pues sí, igual encantadísimos. Yo creo que la comunidad del Politécnico se verá muy nutrida con tus comentarios, con tus participaciones, pero sobre todo con tu literatura. Y pues vamos entrando a materia, ¿no? Que es pues creo que sinceramente es no solo un libro, sino una poeta muy interesante, muy versátil. Y creo que empezaremos como platicando sobre este libro, que lo pueden encontrar en cualquier librería de Fondo de Cultura Económica. Y pues ahí creo que estaría muy bien que la comunidad se acercara a autores contemporáneos, a la literatura que se está escribiendo en este momento. Y pues bueno, Mari, pues la verdad es de que tu libro me dejó una grata sorpresa, un grato sabor de boca. Eh, Creo que es un libro singular dentro de la poesía mexicana, un libro muy que puede ser analizado por diversas aristas, ¿no? Y una de esas aristas de las que me gustaría como platicar es el tono, el tema con el cual trabajas tu libro, ¿no? Hay un trasfondo político incluso que dotas a tu poesía con, con un tema sobre las desapariciones, con un tema también sobre el amor entre hermanos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como preguntarte como primera pregunta, es ¿cómo le haces tú para cruzar estos temas o qué piensas sobre este cruzamiento de temas que hay en tu libro, ¿no? ¿Cómo cruzar lo político y lo íntimo de un solo tajo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú para poder unificar estas dos vertientes y que saliera en un tono tan natural? Bueno, mira, creo que em, algo que te diría es que pareciera ser que la poesía no es un género que se preste para, eh, para hablar
de temas duros, difíciles, dolorosos de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente, si nos ponemos a ver, eh, hablando básicamente de los escritores de México y pensemos en América Latina, no es la constante que los poetas pongan su mirada en, en la realidad más trágica, ¿no? Eh, y lo podemos ver no solamente en México, tenemos poetas, escasos poetas en Centroamérica, pues un poco tenemos ahí a Ernesto Cardenal, tenemos a Otto René Castillo, tenemos a Gioconda Belli, en fin, hay una serie de poetas y más al sur también tenemos a Nicanor Parra, eh, a Raúl Zurita, un grandísimo y actual poeta, en fin, al mismo Neruda en una época, hablando de la realidad de sus países. Mm, en mi caso, creo que lo que sucede en la realidad nunca me ha sido ajeno, y cuando digo nunca me refiero desde que era yo muy joven. Siempre es algo que está muy presente en mi vida, en mi historia, fundamentalmente en mi manera de sentir, porque creo que en la parte, digamos, creo que el ser humano se comporta de una parte, se compone de una parte individual y una social. Y yo he escrito poemas desde este aspecto personal, más íntimo, pero lo social, y que, como bien dices, Clemen, también lo político como parte de lo social, eh, es algo que siempre ha estado presente y de una manera que me pega muy fuerte. La historia de nuestro país desde los 60, también mucho más atrás, ha sido una historia de luchas sociales y de una historia de grandes diferencias económicas, sociales entre nuestras sociedades. Y eso sabemos que la gran porción de la población de nuestro país es una población muy marginada, muy sufrida y a la que desgraciadamente incluso en los fenómenos naturales eh, les va pues de una manera muchísimo más trágica que al resto de los seres humanos de nuestro país, insisto. ¿Y cómo cruzo yo poesía con esto? Es que yo pienso que la poesía, el arte en general, es un instrumento, son, claro, que un medio de expresión de las emociones, de las ideas, pero también creo que es un instrumento para expresar y cualquier realidad que sea humana. Si no fuera así, entonces grandes porciones de la realidad quedarían excluidas de las artes. Y creo que no se trata de eso, al contrario. Sin embargo, creo que eh, cada quien escribe, pinta, danza sobre el tema que quiere y está bien, ¿no? A mí esta parte de la realidad que me golpea y me pesa muchísimo, creo que se ha convertido parte de mi ADN y yo tenía que expresarlo desde hace mucho. Y me parece que estaba esperando que surgiera la voz. eh, los escritores, los poetas tenemos muchas voces internamente y creo que mm, cada
tema que abordamos tiene su propia voz y necesitamos encontrarla. Cuando yo me di cuenta que había llegado la voz adecuada para hablar de este tema, entonces dije adelante y solté la pluma. Entonces creo que haber esperado la cantidad de años que esperé para poder hablar de estos temas valió la pena, porque llegó la voz, ¿no? Claro, claro. Sí, a mí eso es algo que también me inquieta mucho. Sí tienes mucha razón en cuanto a estos poetas que mencionas, que ven la realidad y escriben sobre la realidad, ¿no? Digamos, una realidad muy concreta, atravesando por temas muy políticos, ¿no? El mismo Raúl Zurita que tú mencionaste es un poeta que escribe montañas, ¿no? Y que en esas montañas escribe realidades que él percibe. Eh, También siento que hay un mirar dentro de tu libro que es muy, muy interesante por la mirada íntima, ¿no? Es decir, cuando tú me mencionas de que hay todo un trabajo en el cual tuviste que esperar, ¿no? Un tiempo para que naciera una voz, para que esa voz se trabajara y sobre todo como poder tocar este tema tan doloroso de la realidad y también tan urgente, a mí me parece como que es importante que los escritores hablen acerca de sus procesos, ¿no? Que hablen acerca de cómo, desde dónde escriben, ¿no? De, desde dónde está escrito, desde dónde escribimos lo que escribimos. Entonces, creo que es algo muy, muy nutritivo que menciones esto. Y me llama mucho la atención que la mayoría de los poetas de los que mencionas sean poetas del sur, ¿no? Que también hay como todo un debate alrededor de qué leemos, ¿no? Porque en gran medida lo que nosotros escribimos está mediado por lo que leemos. Y muchas veces pues nos acercamos a poetas quizás más del norte que del sur. Entonces, pues yo quería hacerte también la pregunta de, ya que sacaste tú el tema a colación, sobre el silencio. Ah, creo que tu libro es también especial porque es un libro en el que tú rompes un propio silencio, ¿no? Un silencio muy tuyo, un silencio que no sé si sean 25 años como se leyeron en la semblanza, o sean más o sean menos, pero digamos, es digamos un silencio que te atraviesa en tu trayectoria, ¿no? Yo recuerdo muy bien pues que gracias a la generosidad de una poeta como María Baranda, es como yo conozco parte de tu obra y parte de tu escritura. Pero, ¿qué significa, digamos, para ti romper el silencio, ¿no? O sea, cómo rompes tú este silencio, ¿no? Y por qué, digamos, ahora te lanzas con un poemario, con un tema tan profundo y también tan escabroso, ¿no? Fíjate que también creo que es algo que a ver si puedes comentarnos algo al respecto, pero también siento que hay mucho amor en tu libro, o sea, que creo que pese al tema que se trabaja, eh, hay un gran, gran amor, es decir, hay una relación de hermanos, ¿no? Hay una relación de búsqueda, hay una relación del encontrar algo que no sabemos si está o no. Yo te preguntaría si también esa es una definición tuya de poesía, ¿no? Si es la búsqueda de encontrar algo. Pero cuéntanos, ¿cómo rompes este silencio o qué significa el silencio para ti? Eh, Mira, la verdad, durante muchos años, o sea, yo escribí muchos años poesía, pero durante los años que dejé de estar, digamos, en los ambientes, en el círculo de los poetas y
y alejada de de las posibilidades de publicar. Es algo que hice con mucha conciencia, aunque yo creí que lo hacía por una cosa, pero en realidad era por otra. Creo que era necesario que yo creciera como persona, que me hiciera de lecturas, de conocimiento y sobre todo de crecimiento humano. Yo soy una poeta pues, ya mayor, digamos, este, y y, sin embargo, durante todos estos años de, diría, silencio entre comillas, porque uno está escribiendo internamente siempre, cuando la poesía es algo que te atraviesa el cuerpo y el alma y la mente, eh, yo eh, sentía en forma permanente una gran angustia, porque sí, por una parte decidí dejar de escribir, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Claro, Decidí dejar de escribir, pero también es que se me cerró un mundo y fue el mundo del lenguaje. Una parte fue consciente y voluntaria y otra parte no fue ni consciente ni voluntaria. Y en esa medida había una permanente angustia, una falta de un hueco grande, algo que no me permitía a mí estar bien en el mundo. Curiosamente, cuando decidí retomar, que coincide con que mi hijo sale de la preparatoria y entra ya a la universidad, y yo tengo muchas más posibilidades de dedicarme a lo que me interesa. En ese momento yo dedico retomar. Y, y la verdad es que yo retomé, pero el silencio seguía instalado en mí. O sea, yo escribía, pero no lograba escribir. O sea, no rompía ese silencio. Estoy muy agradecida con este libro porque eh, cuando yo digo que apareció esa voz, creo que esa voz en realidad fue un toc toc en la puerta de mi corazón, de mi alma, ¿no? Y fue el toc toc como de la poesía que regresaba a mi vida y regresó con esa voz, directamente con la voz poética de esta muerte golpea el lunes. Em, y, y el silencio que, entre comillas, aparece como que no está, yo lo busco ahora. Me fui a vivir al estado de Morelos a buscar ese silencio. Me fui por eso y a eso. Y estoy viviendo la experiencia. Y tú mencionas un tema que es el tema del amor. Y me encanta que lo toques, Clemen, porque yo creo que el amor es un gran tema de ese libro. O sea, en todo el libro, y tal vez eso tiene que ver un poco con el tono, con el tipo de nostalgia mm, que recorre el libro como un tono poético, nostálgico. Creo que es una combinación de nostalgia-amor. No solamente es el desgarramiento de la ausencia que aparece por momentos, pero también es el amor a la vida, el amor al padre, el amor a todas estas mujeres que se juntan para buscar a los suyos. Es el amor que está representando una enorme raíz sobre la que están parados estos personajes. Efectivamente hay un profundo amor de hermanos que son una pareja de gemelos que pierden a su madre en el parto. Entonces esto los une tremendamente, ¿no? Eh, pues eso, Clemen. sí, 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 me resuena muchísimo lo que comentas.
sobre todo porque si hay como una relación, pues no sé, extraña, supongo, interesante en cuanto a estos hermanos, ¿no? Creo que incluso hay una parte en el libro en la que dice que pierde el hijo, ¿no? O que es más que un hermano, una madre. Eh, sí, creo que eso es un tema importante de notar en el libro, que no es solamente el dolor, sino que también hay otro tema que es un motor, ¿no? Que es lo que conduce la búsqueda. Fíjate que yo creo mucho en los procesos de comunidad, ¿no? Creo mucho en la reestructuración de los tejidos sociales. Incluso este mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo, pues es una forma de entablar lazos con la comunidad del Politécnico para que conozcan, ¿no? Para que socialicemos la poesía, socialicemos el conocimiento. Y en ese sentido, te quería preguntar, como creativamente, tú al momento de escribir, de romper este silencio, eh, ¿cómo, cómo te nutres de otras personas, ¿no? ¿Cómo le haces para compartir tu poesía, tu sentir, tu pensar como con otras personas? ¿Qué es a dónde te ha llevado, digamos, este libro, tanto para ti misma como recompensa de romper un silencio, pero también como en encontrar otras personas que se conmueven con lo que tú escribes, ¿no? O, o no sé si te ha tocado o no te ha tocado, pero creo que muy probablemente sí. Pero digamos, este libro tanto en tanto en su creación como en su recepción, ¿qué te hace llegar a reflexionar sobre la poesía y la comunidad? Mira, yo eh, tenía un objetivo, o sea, yo quería escribir sobre este tipo de temas hace más de 10, 12 años y inicié una investigación, pero la verdad no lo logré y se reinstaló el silencio. Eh, hasta ahora que viene este asunto. Pero el objetivo que yo tenía desde ese entonces era como que las noticias nos van insensibilizando frente a tanta tragedia, tanta muerte, tanta desaparición forzada, etcétera. Y yo pensaba que era necesario buscar como sociedad los medios para tocarnos el corazón con lo que sucede, para que no nos quedemos indiferentes e insensibles frente al dolor del otro. Entonces, esa era como una obsesión que yo tenía al pensar en escribir La muerte golpea el lunes. Y, y porque también eh, todos lo sabemos, que todos estos hombres y mujeres, fundamentalmente mujeres, que salen a peinar el territorio nacional en busca de sus hijas asesinadas o de sus hijos secuestrados o desaparecidos, em, todas estas personas eh, no son el foco de atención de los medios de comunicación, sino los desaparecidos mismos y los descuartizados como, como parte de una estrategia de comunicación de masas donde lo que predomina es el morbo, ¿no? Pero a las familias, a los amigos, a las novias de los desaparecidos, ¿quién los ve y quién habla de ellos? Sabemos de ellos cuando vienen a marchar como los chicos para el asesinato de los chicos de Ayotzinapa, o cuando vienen grupos de
familiares de desaparecidos al Zócalo. Pero si no es así, no tenemos ni la menor idea de qué es su día a día. Y yo quería hablar de eso, cómo se destruyen familias, cómo las mujeres se desaparecen sus hijos y a partir de ese momento eh, inauguran un éxodo por todo el país en búsqueda, ¿no? Y dejan familia y dejan hijos chiquitos y dejan trabajo y dejan todo. Son vidas destruidas, no solamente las de los desaparecidos, sino también de sus familias. Entonces, estoy muy agradecida con esta voz que me tocó la puerta del corazón porque mi dolor, como el dolor más individual y personal, yo he tenido varias muertes de gentes muy, muy, muy cercanas. eh, Se confunde mi dolor con este dolor colectivo y entonces lo puedo expresar. Y eso es un regalo. Y por otra parte, Clement, cuando fui a Aguascalientes eh, para presentar bueno, digamos por el premio, me preguntaron si yo quería algún público en general y pedí que si era posible, pues familiares de desaparecidos y organizaron una reunión con un grupo de familiares que eh, estaban en búsqueda de sus familiares. Y fue una cosa muy fuerte, ciertamente, pero fue para mí, muy enriquecedor, porque este grupo de gente era la primera vez que se reunía. Eran más de 15 personas que se conocían, pero no se habían reunido. Ahora todo sucede por las redes sociales. Y empezó a hablar uno y empezó a hablar otro. Y bueno, fueron anécdotas tremendas, pero digamos que al fin de la reunión ellos solicitaron que tener un espacio para seguirse reuniendo porque se daban cuenta lo que les sanaba el alma de poder escuchar a otros que vivían lo mismo. Entonces, pues, ¿qué mayor satisfacción puedo tener, no? Claro, claro, claro. Sí, Si hubiera siempre, más oportunidades para hacer reuniones así, por supuesto que me encantaría hacerlas. No es tan fácil, pero bueno, se sí, sí, dio y me di cuenta que la gente se sentía, esas personas se sentían de alguna manera escuchadas por esta voz, ¿no? Del libro. Y fue muy, muy impresionante. sí, sí, creo que debe ser algo muy, muy impresionante que suceda algo así. Más porque, pues existe también, o sea, me llama mucho la atención como lo que estamos platicando, porque también existe mucho el mito de que la poesía es soledad, ¿no? Que se lee poesía en soledad, o que la poesía, digamos, te lleva a un diálogo interno. Y creo que sí es así, o sea, sinceramente creo que sí la poesía te lleva a una introspección, pero que esa introspección siempre se nutre de la comunidad, ¿no? De la gente que te rodea, de tus amigos, ¿no? Y que se nutre más en cuanto hay más personas con las que compartes ese poema, esa poesía. Y también existe como este gran mito de que el escritor o la escritora, el poeta, etcétera, escribe en soledad, ¿no? Lo cual, pues desde mi perspectiva es completamente falso, ¿no? O sea, uno nunca escribe solo, ¿no? Siempre hay compañeros, compañeras, ¿no? Amigos, amigas, lectores, que, que se acercan, ¿no? Que, como dices tú, hay un punto de reunión en el que comparten eh, pues su sentir, su escritura, su poesía. Y creo que eso es como muy importante de señalar, ¿no? Que, que no solamente son la poesía un trabajo individual, sino un trabajo colectivo, tanto al momento de escribir como tanto al momento de la recepción de las obras.
Y, y eso me llevaba como a mucho a preguntarte porque siento que es algo muy difícil decir como ya dejo de escribir, ¿no? O sea, como que recuerdo mucho el caso de Sicilia, en el que justamente a partir de la tragedia de su hijo, él dice, ya no más voy a escribir poesía, ¿no? Y por eso me parece como que también tan valioso como tu testimonio, porque tú llegas a un momento en el que dices, eh, ya no voy a escribir, ¿no? O sea, aunque digamos siguieras pensando en la poesía, ya te alejas un poco del lenguaje. Y cuando tú también dices, se cierra el mundo, ¿no? Dijiste, se cierra el mundo, se cierra el mundo y se abre el mundo del lenguaje cuando hay una reescritura. Yo quería preguntarte como cuando te pasó este silencio, yo te quiero preguntar, ¿por qué piensas que se te cierra el mundo? O sea, ¿qué es lo que sucede en ti para que tú sientas que el mundo se te cierre, ¿no? Tanto el mundo del lenguaje como el mundo, digamos, social o la vida literaria, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué, por qué guardar silencio, ¿no? Yo creo que inconscientemente yo estaba buscando algo que no encontraba. Eh, Estaba buscando algo, eh, y no quiero decir, porque de eso hace veintitantos años, no quiero decir que era este libro, para nada, pero yo creo que lo que yo estaba buscando sin tenerlo claro, pero lo sabía, pero no lo sabía, ¿no? Es como este saber que se sabe, pero no se sabe. Em, yo creo que yo estaba buscando una relación distinta con la poesía, por lo tanto conmigo misma, y, y también con, con ese ser que sí creo que existe, que es un ser que creo que también está en la poesía o que es la poesía, que es como la divinidad, ¿no? Y creo que eh, poesía, la búsqueda de mí misma, la búsqueda de algo, pues no sé cómo decirte. Yo buscaba algo que no sabía qué era, pero lo que sí, no lo sabía, pero me estorbaban muchas cosas y me estorbaba mi propia relación con la poesía en ese tiempo y me estorbaba mi relación con el mundo de los poetas y las poetas. O sea, me estorbaba, quiero decir, en el sentido no es denostar a nadie ni a nada, sino que para lo que yo intuía necesitar, no era como ruido para mí. Entonces, eh, creo que ruido para encontrar algo que ni siquiera sabía qué era, fíjate nada más qué cosa, pero lo intuía. Y entonces decidí hacerle casos a esa intuición sin tener, ahora sí que por instrumento, ¿no? Sin tener claro mucho de qué se trataba la cosa. Entonces, ese silencio fue, como te decía, un poco elegido, pero una parte no era nada elegido, sino algo se cerró para mí. Y yo creo que se cerró, yo creo que tenemos un ser interior que nos habla y que de diferentes maneras y que nos dice muchas cosas y que la única posibilidad de entablar una relación con ese ser es el silencio. Para mí, eso es el silencio, ¿no? Escuchar. Si no hay silencio, si estás lleno de cosas que te hacen ruido por ti misma, no por los otros, y no por la poesía, sino porque algo en mí no está funcionando de la manera que me permita a mí, o que me permitiera en aquel tiempo continuar escribiendo.
Entonces, no sé si te respondo, Clemen, Sí, sí, pero sí, sí. creo que fue más o menos eso. Y la verdad, si te dijera otra cosa, te mentiría. Me podría adornar, pero no, no, Sí, no, sí, 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 no sí, sí. entendía nada, ¿no? Sí, creo Entonces, que cuando tú hablas como acerca de este saber y no saber, ¿no? Como de no saber lo que se busca, pero saberlo, digamos, una especie de intuición, ¿no? Pues se ujú, habla mucho, ¿no? Del trabajo de que la poesía es mucho un trabajo de intuición. Y, y sí, como comprendo también acerca de lo que mencionas del silencio. Yo creo que es un tema que está en el poemario. O sea, de repente yo pienso que la primera y la segunda parte del libro están construidas un poco en base a monólogos, que están construidas en base a un silencio propio, ¿no? A una conversación interna. ¿No? Es como la hermana, hay un poema hermosísimo, ¿no? Donde la hermana dice que se detiene a oler este, el cabello de una muchacha para saber si está ahí, ¿no? O que me parece que dice que lame el suelo para saber si por ahí cruzó el hermano. Es decir, es como mucho un silencio propio, ¿no? Un silencio, digamos, no impuesto, como lo creo que sí es la desaparición. O sea, el dolor me parece que sí es un silencio que viene impuesto desde afuera, ¿no? En cambio, también hay un silencio que viene como desde adentro. Eh, en ese sentido, pues sí, me parece como muy importante lo que mencionas. Creo que es muy difícil desligar este libro como de su cuestión social, ¿no? O sea, como que sí va anclado o no sé si sea como por el tiempo en el que estamos, ¿no? Que es al mismo tiempo tan doloroso que nos es como imposible no vernos reflejado en ello. Sin embargo, hay cosas hay dos aspectos que me gustaría resaltar del libro que me parecen también muy interesantes, ¿no? El primero sería el de la búsqueda, que creo que en tu libro hay siempre una búsqueda, ¿no? Hay como que son los dos hermanos que están queriendo unirse, ¿no? Que están queriendo como reencontrarse, que digamos que en el pensamiento está la búsqueda del otro. Y por otro lado, algo que también me llamó mucho la atención de tu poemario, a ver si nos puedes también compartir alguna reflexión al respecto, es acerca del uso del vocabulario. Cuando tú mencionas de que, digamos, tú aceptaste este silencio tuyo, ¿no? Este silencio como a partir de un mundo literario que se te cierra y que tiene quizás como que ver con, con la escena literaria de ese momento, ¿no? Con el tipo de poesía que se está escribiendo en ese momento, entonces, con ese tipo de cuestiones que también atraviesan el lenguaje, que también atraviesan pues una realidad. Digamos, yo encuentro en tu poemario una elección léxica muy particular, ¿no? Por ejemplo, hablas acerca de una palabra hermosísima, ¿no? Que hay en el poemario que es tejamanil, ¿no? Por ejemplo. O hay constantemente nombres de plantas, ¿no? El carrizo, ¿no? Los rosales. Eh, Quiero decirte con esto que el lenguaje que hay en tu libro es un lenguaje, un vocabulario, que es un lenguaje muy propio, muy, digámoslo así, nuestro, ¿no? Un lenguaje como muy identitario, que seguramente si yo le preguntara a mi mamá como si me escribiera 100 palabras, seguramente vendrían palabras que tú utilizas, ¿no? O a gente, digamos, agarro a tres mujeres que están en el tianguis en este momento y seguramente me dicen palabras que hay en tu poemario, lo cual como que me habla de esa elección, ¿no? Que es como, no es una poesía abstracta, ¿no? No es una poesía como que es como concreta en sí misma, sino es una poesía muy cercana, ¿no? Una poesía muy liviana, pese al tema que estás tocando y pese a las reflexiones, ¿no? Porque me quedo pensando que quizás nuestros escuchas también dirán así como, no, pues este es un poemario muy alocado sobre el dolor, el silencio, ¿no? Sin embargo, no es así, o sea, sí lo es, pero al mismo tiempo también tiene un plano muy cotidiano. Entonces,
yo también como quisiera preguntarte si tú notas esa diferencia léxica, por ejemplo, entre tu poesía de poetas, digamos, como de tu generación y tu lenguaje propio. O sea, si tú crees que hay una diferencia léxica entre los poetas de tu generación y tu poesía, o no, o es algo que estamos aquí inventando. No. Eh, Mira, sí creo que hay una diferencia, porque además siento que, bueno, que en general, eh, bueno, cuando hablas de los poetas de mi generación, ¿a quiénes te refieres? ¿A los que están escribiendo actualmente o a mi generación de edad? No, bueno, bueno, quizás esa sería más bien una pregunta también para ti, ¿no? Yo quizás me refería como generacionalmente en edad, ¿no? Ah, Pero quizás para ti tu generación sea como lo que está escribiendo ahora, ¿no? Entonces, más bien como tú también respóndenos eso. mira, eh, bueno, lo primero que te diría es que yo he vivido en comunidades campesinas, he tenido mucha relación con campesinas de Tabasco, estuve viviendo ahí un buen tiempo, estuve viviendo en Chiapas, tuve relación con los campesinos y de repente algunos indígenas de Chiapas. Y, y hay una forma de relación con los objetos y con las cosas muy, muy sencilla, muy, muy directa, muy transparente, eh, porque los objetos no hay objetos o no hay objetos de como de ornato para adornarlas, sí los hay, pero entonces son las rosas de Castilla, eh, son elementos de los que yo hablo en mi libro. Tú llegas a a una casa campesina en Tabasco, por ejemplo, y las casas son de madera o de bambú, y en la fachada frontal de la casa hay unos tablones donde están latas De Chile, de... de chiles, de duraznos en almíbar, de lo que tú quieras, con flores, cubetas que ya no sirven. Y lo que tú ves allí no es la cubeta que no sirve ni la lata oxidada. Lo que tú ves allí es un colorido y un sentido de la belleza y del amor increíble. Y eso es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y me fascinaba, me emocionaba muchísimo, ¿no? Como eso te puedo decir muchas cosas. Yo he estado viviendo en el estado de Morelos y bueno, hay una cantidad de alacranes que te puedo decir, ¿no? Y muchas de esas, la mayoría de esas palabras son palabras son palabras que representan objetos con los que yo he tenido una relación en mi vida. O sea, no fueron como sacados del diccionario, sino vienen de la experiencia que yo he tenido y que también tiene que ver con mi inquietud antropológica, que he tenido, que con los que he tenido una experiencia y una relación. Sí, sí encuentro, mira, empezando ahora hay un poco más de gente que escribe sobre temas de la realidad, pero te diría que son muy pocos, por lo menos de la poesía que yo he leído. Tan solo, fíjate, los premios de poesía Aguascalientes, que creo que son, no sé, 45 años, de todos los premios de Aguascalientes, antes de este último, había solamente 4 libros que tocaban temas sociales. ¿Quiénes son? Óscar Oliva, que fue mi maestro, fue el primer maestro con el que yo tomé taller antes de María Baranda, Juan Bañuelos, José Emilio Pacheco y recientemente
eh, Balam Rodrigo. Balam Rodrigo, y es verdad, una parte del libro de Jorge Humberto Chávez. Pero te estoy hablando de casi de 45 libros, 5 personas que han tocado un tema social. Y hablando más de un poco gente más cercana a mi generación, excluyendo a Jorge Humberto y a Balam Rodrigo. Pero de los jóvenes de ahora, claro, está Sara Uribe, que escribió Antígona González, ¿quién más? La chica que escribió Lady D, en fin, no recuerdo ahora Nadia López, eh, pero creo que este libro, lo ves tú, te detienes en esto, este libro tiene sí su propio lenguaje que creo que lo distingue un poco, creo que sí lo distingue, y creo que esa distinción tiene que ver con la experiencia directa con la realidad de estas comunidades campesinas, etcétera, ¿no? El tejamanil, que efectivamente es una. ¿Tú conoces cuál es el tejamanil? Lo he visto solo en No. imágenes, no lo he visto en El la realidad. tejamanil es una tablita muy delgadita que tiene una forma y que sirve para tapar los techos. Son como en vez de tejas. Es precioso, es muy bonito. En fin, este, creo que sí veo una distinción, Clemen. Sí, sí, es interesante lo que mencionas. Yo no sé, quisiera también como, ya que estamos tocando estas aristas, pues preguntarte, ¿no? Si la poesía tiene que ser como social, si, por ejemplo, se habla mucho acerca de si el compromiso social del escritor o no. Mencionas, por ejemplo, el caso de Óscar Oliva, ¿no? Que es un gran poeta que, sin embargo, por ejemplo, esa realidad de la que él escribe se va alejando conforme ha avanzado su edad, ¿no? O sea, como que de repente sus últimos libros han sido libros más, más abstractos, ¿no? Libros, como más, pues distintos, digamos, a ese estado de sitio con el que gana el premio Aguascalientes, ¿no? Eh, pero, digamos, preguntarte eso, o sea, preguntarte, digamos, con quién está el compromiso del escritor, ¿no? En un contexto también donde casi casi se nos obliga a tomar una postura, ¿no? A, a estar como muy presentes, muy identificados, preguntarte cómo atraviesa eso la poesía, ¿no? O sea, con quién está el compromiso del escritor. Tiene que haber como un compromiso social para que sea como poesía, o por eso la poesía como tiene mayor valor. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Mira, Clemen, sin duda, pienso que en términos, te diría que casi absolutos o absolutos, creo que el compromiso de la poesía es con uno mismo, fundamentalmente. Y de ahí, de ese compromiso con uno mismo, puede surgir una poesía comprometida o no con lo social y lo político. Pero digamos que el primer paso es con uno mismo. ¿Qué es lo que sucede adentro de uno mismo? ¿Qué es lo que importa en uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que te lleva a la exaltación de frente a la belleza, etcétera? Todo eso es que finalmente nosotros no somos más que un resultado de lo de afuera también, ¿no? ¿Cómo yo he permitido que yo hablo no de mi persona, no de mí, sino digamos, del poeta? ¿Cómo yo he permitido o he obstaculizado el que la realidad social y política me hable y entre a través de mis emociones? Seguramente, si estoy atento a eso porque me duele, porque me importa,
pues es muy posible que voy a acabar hablando de eso, pero no es más que lo que viene de afuera. Y si a mí no me duele, no me provoca mayor cosa y lo que más me provoca es la naturaleza, seguramente voy a hacer un canto a la naturaleza. ¿Mm? Entonces, eso es lo que creo, Clemen, que en resumidas cuentas, creo que el compromiso es la honestidad y el silencio para escuchar qué es lo que hay adentro de ti mismo, qué es lo que a ti te es fundamental. Y en ese sentido, no creo que tenga que haber eh, exclusiva ni necesariamente un compromiso social con la poesía, si no caeríamos en los dogmatismos. Y creo que no. A lo mejor algún poeta es un poeta extraordinario, extraordinario poeta, y nos toca el alma y nos permite conocernos mejor como seres humanos y entender más a la humanidad sin haberse comprometido, sin que su poesía tuviera un compromiso político, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, yo creo que cada quien tiene que escribir lo que le dicta su interior. Sí, está padrísimo, yo concuerdo mucho. Sin embargo, creo que es un debate muy amplio, ¿no? O sea, hay quienes, por ejemplo, mencionan que la poesía de Gorostiza es una poesía en Muerte sin fin, que es muy encerrada en sí misma, ¿no? Como muy hermética. Por ejemplo, él dice inteligencia o soledad en llamas, ¿no? Y cuando dice, pues en realidad la inteligencia siempre es compañía, ¿no? Siempre es diálogo, es conversación, ¿no? Pero bueno, digamos, son posturas dentro del campo de la poesía y que son, pues, interesantes verlas, defenderlas, debatirlas. Creo que nos nutrimos mucho como con estos debates, ¿no? Y por ejemplo, tú mencionas como una de tus influencias, de hecho, como dices tú, como tu primer maestro a Óscar Oliva, ¿no? Y también mencionas como tu maestra María Baranda. Por ejemplo, ¿qué otros poetas, o nacionales o no, crees que hayan influido en la realización no solo de tu libro, sino en que este toc toc de la voz que llega eh, llegue a ti, ¿no? O sea, ¿qué otros poetas dirías, recomendarías leer? ¿Crees, crees tú que te han servido a ti como una especie de base para poder crear? ¿Cuáles serían como esas influencias? Mira, muy cercanamente te diría que, bueno, sí, la poesía de Óscar Oliva, que a mí me parece un extraordinario poeta y que cada vez se ha ido convirtiendo en un mucho mejor poeta, ¿no? Mucho más universal, digamos. Este, y cuando, al hablar de influencia, yo quisiera decir que eh, te voy a decir los poetas que a mí me gustan, más bien, no sé, porque creo que la Claro, claro. influencia es muy amplia, ¿no? O sea, es difícil decir. Me encanta, me subyuga Coral Bracho, Oh, me mira, encanta, me gusta muchísimo. Elsa Cross me parece buenísima. María Baranda creo que es una gran poeta también. Eh, Me gusta mucho Wallace Stevens, Carlos Williams, William Carlos. ¿Quién más te diré? Eh, Me gusta muchísimo la poesía, la primera poesía de Efraín Bartolomé me gusta mucho, los primeros dos o tres libros. Ya lo de después ya no me dice tanto a mí. Em, Te puedo decir, Balam Rodrigo es un poeta que me gusta mucho también de los jóvenes. El libro de Cristian Peña me parece buenísimo. Me llamo Hokusai, creo que se llama así. ¿Cuál otro? La primera parte del libro de Jorge Humberto Chávez, el que ganó el Aguascalientes.
¿Quién más? El ángel es vampiro de Vicente Quirarte. Em, bueno, Zurita, Raúl Zurita, eh, Gonzalo Rojas, me fascina, me fascina. Eh, Joaquín Vázquez Aguilar, un poeta chiapaneco, extraordinario poeta, ya falleció. En fin, te podría decir muchos poetas que me han gustado. eh, Emily Dickinson, me encanta. En fin, Clemen, Bastantes, algunos. bastantes y nutridos de muchos Leo lados. muchos, es que todo el tiempo estoy leyendo poesía. No sé si eso me ha ayudado en algo, no, pero me encanta. Sí, Pues obsesivamente. ¿Eh? seguro para encontrarte a ti, ¿no? Seguro eso Posiblemente es algo sí. y romper con todas Para esas. eso sí. En Pues eso sí, fíjate, perdón, te diría alguien que ha sido muy importante para romper para mí, Juan Eduardo Cirlot, mm, por ejemplo, él y Bojorquez, Abigail Bojorquez, es un poeta muy importante también que me ha ayudado para romper. Y yo creo que leer mucha poesía te ayuda a eso, ¿no? sí, A sí, claro sentirte que sí. libre. Pues yo creo que la comunidad del Politécnico tiene ya una lista muy amplia y fructuosa, digamos, de poetas a los cuales acercarse además de ti. Y pues, ¿qué te parece si para cerrar nuestra conversación o para abrirla a otros lugares, qué te parece si nos lees algo de tu libro o de lo que estés haciendo? ¿Y qué te parece si tú escoges algo de mi libro y lo lees tú? Ah, sí, claro que sí, pero Me encantaría. ¿quieres empezamos? ¿Empiezas tú? ¿Le sigo Ok, yo? Ok, yo voy ok, a leer dos poemas y los demás tú lees los que quieras, ¿te parece? me parece. A ver si no leemos los mismos. Ah, no, yo agradezco mucho que nos acompañes, pero Claro, te escuchamos, Mari. voy a leer. Me veo en este pueblo donde juntos emprendimos las cosechas, cuando la tierra se sentía fecunda, cuando éramos el campo de la dicha. Veo las criaturas que fuimos, nadar entre cerros de Jamaica, entre el sudor y la sangre de su cáliz, escucho nuestras risas al competir por las manos más rojas. Recuerdo la casa del abuelo, la fragancia de la huerta, el trozo de cielo sobre los guayabos, su rosada y dulce carne de niña, las jirafas de barro que moldearon nuestras manos. Mientras abraza el sol de la canícula, deambulo, sola. Somos los mismos solos del origen. Y leo uno más, Clement. Adelante, adelante. Espérame un segundito. Si quieres en lo que tú lo encuentras, yo leo uno. Órale, me parece muy bien. Bueno, pues igual recordarle a la comunidad del Politécnico que La muerte golpea en lunes, el libro de Mari Carmen, lo pueden encontrar en librerías y pues búsquenlo. Yo voy a leer un poema el de la página 24 que dice así. Desde que te levantaron, no concilio el sueño. Cuento las varas de carrizo, los listones de tejamanil, sé que van 7 alacranes que se desprenden del techo. Pongo a prueba mi instinto, olfateo a los hombres que me parecen siniestros, lamo la tierra para que su sabor me diga si por ahí pasaste. Corro detrás de una muchacha, pongo mi nariz sobre su pelo, me detengo en su mirada para descubrir si te oculta en los callejones de la mente, si te ha enamorado y no quieres salir de su piel.
y no te veo. Cuando pienso que no volverás, me hinco en el piso de tierra, muy cerca de la lumbre, y grito, como bestia a quien robaron sus crías, con la mirada hacia adentro, aúllo. A ver, Gracias, Clemente. no, no, a ti, a ti. Por estos montes no ha llovido casi. Ayer, en pleno julio, cayeron escasos goterones, como si avisaran agua, como si dijeran esperanza, como si buscaran engañar y decirnos que habrá verde, aunque sea para comer pastura, para sentarnos a ver el aguacero, despejamos los tablones y limpiamos el lugar donde descansan potes con geráneos, suculentas que caen por las curvas de cualquier lata oxidada, rosas de Castilla que recargadas sobre varas de bambú adornan la entrada de las chozas. Esperamos nada, nada más los goterones que nos han entusiasmado. La calor como mula se alebresta. Sube un sofoco, un olor a tierra mojada. Aquí estamos juntas, como las suculentas geranios y rosas de Castilla, en espera, con las miradas que se pierden lejos, lejos, lejos. Aquí estamos, como gotas de lluvia, siempre juntas en este pueblo donde se marchita la flor de la Jamaica. Está precioso. Ese poema me encanta muchísimo, me gusta muchísimo. Digo, son como esas referencias léxicas, ¿no? La flor de la Jamaica, el- los rosales, las latas, etcétera. Pues bueno, a ver, voy a leer, yo creo que dos chiquitos que vienen en la segunda parte. Dice así: estoy cegado en este galerón, en el que no hay color ni forma, donde la angustia magnifica los golpes de granizo sobre el techo de lámina. Afuera maulla un gato, maulla por mí en cada herida, en cada surco por el que escurre la sangre por la frente, espalda abajo, el calosfrío, la gota arde. No estoy solo, estoy solísimo con otros que sollozan, con el aliento del miedo, con el sabor a centavo que es ausencia de Dios, ausencia de ti, mitad de ti desde el principio. Y a ver, Mari, para que cierres esta lectura.